ustedes. Y con tu espíritu. Proclamamos la buena noticia que nos regala Jesús según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él le respondía, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él le respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Jesús le respondió, no extorsionen. Juan le respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería o no el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaban al pueblo la buena noticia. Esta es, hermanos y hermanas, la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Buen día a todas y a todos los que estamos acá juntos en la casa de nuestra Madre, en este día que la Iglesia dice que es un día de alegría porque ya Jesús está muy cerquita y viene a cambiar la historia, viene a cambiar nuestro mundo, porque otro mundo es posible. Y nosotros estamos muy alegres, vinimos de Libertad, Merlo, provincia de Buenos Aires, y en este año de pandemia pudimos construir una capillita muy humilde que lleva el nombre de Beato Enrique Angelelli y compañeros mártires, asesinados por la dictadura militar y beatificados por el Papa Francisco, hará ahora 2 o 3 años. Y chicos y adultos, y chicas y adultes o adultas de la capilla, por primera vez hicieron la primera comunión. También estamos muy alegres porque por primera vez como parroquia, cuasi parroquia Mamantula, venimos a los pies de la Virgen a hacer la segunda comunión, con las otras capillas de Mater Dei y de Santa María del Camino. Y también estamos muy alegres porque hoy nuestra diócesis de Merlo Moreno cumple nada más y nada menos que 25 años bajo la protección de la Virgen de Guadalupe. Y hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de América Latina y la patrona de nuestra diócesis de Merlo Moreno. Qué lindo celebrar a la Virgen de Guadalupe a los pies de la Virgencita de Luján. Las dos eligieron a los más pobres de su tiempo para anunciar la buena noticia, para anunciar la alegría de que Dios viene a cambiar la historia, que a Dios no le gusta el mundo en el cual vivimos. Miren, ustedes saben que cuando la Virgen de Luján iba camino hacia Santiago del Estero, el que fue el testigo del milagro de que la Virgen se quería quedar acá para estar con nosotros y nosotras,
fue el negro Manuel, un esclavo, la peor basura de la época, tanto que no tenía ni derecho a su propia vida. Y sin embargo fue él el elegido. Allá, a mi mano derecha, al fondo, está la imagen del negro Manuel. Él decía: soy esclavo, pero solo de la Virgen. Y como la Virgen no quiere esclavos ni esclavas, consiguió su libertad. El pueblo de Luján compra la libertad del negro Manuel para que él cuide de la Virgen durante toda su vida. Así es nuestra madre. Seguro que no sabía ni leer ni escribir, pero decía en su corazón: soy de la Virgen no más. Y un día lo tendremos en los altares, si Dios quiere, y la Virgen. La Virgen de Guadalupe elige a un indio, Juan Diego. Ella le dice: el más pequeño de mis hijos. Y le dice: anda a ver al obispo y decile que donde él vive, en el palacio donde vive, en el centro de México, ahí no es donde Dios y la Virgen queremos estar. ¿Saben lo que le responde Juan Diego? Virgencita, yo soy un indio, imagínense, estábamos en medio de la conquista de América, estábamos en una época en que se estaban matando a nuestros pueblos originarios, como sigue pasando en toda América Latina. En una época donde el indígena solo servía para darle plata a los españoles, y miren que yo soy español. ¿Y saben lo que le dice San Juan Diego, porque hoy es santo? Dice: pero si yo soy la mier, punto suspensivo, del pueblo, ¿cómo yo voy a ir al obispo? Y le dice: andá, porque yo voy a ir con vos. El obispo al principio no le creyó. ¿Cómo le iba a creer? Sin embargo, se terminó convenciendo cuando en su manto, en su poncho, aparece la imagen de la Virgen, esa que vemos tantas veces y que está en el santuario de la Virgen de Guadalupe en México. Y ahí el obispo se da cuenta que estaba haciendo todo al revés, y que era allá donde estaban los excluidos, en la periferia, donde estaban los que no contaban, donde Dios quiere estar. Tanto es así que le había dicho al indio: vos decile que acá, en este lugar donde ustedes viven, donde su pueblo se está muriendo por las enfermedades que traían los españoles, por el maltrato, por la explotación, acá es donde yo quiero tener mi presencia, un templo. Pero no pensemos un templo solo para rezar, sino para escuchar sus lamentos, sus ruegos, sus gritos, sus dolores, y cambiar la historia. Porque ¿qué serviría si de acá salimos iguales y no dispuestos a que el que tenga 2 túnicas dé una al que no tiene, y el que tenga de comer no le dé al que no tiene? ¿Qué serviría? Y un día me llegó un mensaje muy lindo por WhatsApp que decía: si tenés mucho para comer, no hagas un muro más grande. No era para comer, pero o si tenés mucho, no hagas un muro más grande, hace una mesa más larga donde todas y todos entremos. Miren, Juan el Bautista, el profeta, le dijo clarito a su gente cómo hacer para que Jesús naciera de verdad. Hoy la iglesia tiene otro profeta, se llama el Papa Francisco. Y hace muy poquito se reunió
nuevamente con los movimientos sociales, con los pobres de la tierra. Imaginemos por un momento que el Papa Francisco es Juan el Bautista predicando en el desierto. En el desierto porque tantas veces no se lo escucha. Muchos le aplauden. Ahora ya hay muchos que no le aplauden. Al principio le aplaudían. Pero quizá hay muchos que todavía le aplauden o van a visitarlo, pero después hacen todo lo contrario. Imaginemos un momento al Papa Francisco predicando en el desierto. Y en vez de los soldados, podríamos hablar de lo que pasó en Miramar, creo que fue Miramar, ¿no? O lo que pasó con Lucas González. O en vez de los publicanos que coimeaban a todo el mundo, vamos a imaginar que vienen los grandes laboratorios. Y yo les voy a responder, pero no con mis palabras, con las palabras del Papa Francisco. Vamos a imaginar eso. Está el Papa Francisco predicando en el desierto, anunciando la alegría para el pueblo. Pero no puede haber alegría si no hay pan en la mesa. No puede haber alegría si vivimos explotados. Y entonces vienen los grandes laboratorios, no vamos a decir nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces el profeta les dice, liberen las patentes, tengan un gesto de humanidad y permitan que cada país, cada pueblo, cada ser humano tenga acceso a las vacunas. Hay países donde solo 3-4% de sus habitantes fueron vacunados. Estamos de vuelta asustados porque del África viene una variante. Siempre los negros tienen la culpa. ¿No será los países del norte que se quedaron 10 vacunas para cada uno y se les está venciendo y los pobres de nuestra tierra no pueden vacunarse? Imaginemos que vienen los grupos financieros y organismos internacionales. ¿Qué tenemos que hacer? Internacionales de crédito, Fondo Monetario Internacional. Y el profeta les dice, permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas tantas veces contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. Imaginemos que vienen las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, y el profeta les dice, dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos. Imaginemos al profeta en medio del desierto, y vienen las grandes corporaciones alimentarias, esas que les suben a ustedes y a nosotros el precio de la carne y el precio de los alimentos cada día. Así no puede haber alegría para nuestro pueblo. Y el profeta le responde, dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios y terminan quedándose con el pan del hambriento. Imaginen, no van a ir los fabricantes y traficantes de armas. Y el profeta les dice, cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazados. Imaginemos que vienen los gigantes de la tecnología, hoy que nuestros niños andan todo el día con el celu, y les dice el profeta, dejen de explotar la fragilidad humana, la vulnerabilidad de las personas para obtener ganancias sin considerar cómo aumentan los discursos de odio, el grooming, las fake news, las teorías conspirativas, la manipulación política. Imaginemos que van los gigantes de las telecomunicaciones
los dueños de los celulares, de las líneas de teléfono, de internet, que hay un amparo, si no me equivoco, para que no sea un servicio público. Y el profeta les dice: liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet, para que los niños pobres y las niñas pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. Y vienen los dueños de los medios de comunicación de Argentina y de América Latina. Y el profeta le dice: terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio, que busquen contribuir a la fraternidad humana y a la empatía con los más vulnerados. Van los países poderosos, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, y le dice: cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. Cualquier país, no dice no a este sí, a este no. El profeta dice: ninguna sanción unilateral en ningún lugar de la tierra. No al neocolonialismo. Los conflictos deben resolverse en instancias multilaterales como las Naciones Unidas. A los gobiernos en general les dice: cuídense de escuchar solamente a las élites económicas, tantas veces portavoces de ideologías superficiales que eluden los verdaderos problemas de la humanidad. Sean servidores de los pueblos que claman por tierra, techo y trabajo y una vida buena. Ese buen vivir aborigen que no es lo mismo que yo viva bien y que al resto le den. Imagínense que va este cura y mi obispo y el obispo de Luján, de Merced de Luján, y va el profeta, y van líderes religiosos en general. Nunca usen el nombre de Dios para fomentar guerras ni golpes de Estado. ¿Se acuerdan lo que pasó en Bolivia? Usaron esto sagrado, que es la palabra de Dios, para matar hermanos y hermanas. Dice el Papa, y termino: y así soy, pedigüeño. Es necesario, dice el Papa, que juntos enfrentemos los discursos populistas de intolerancia, xenofobia, aporofobia, que es el odio a los pobres, como todos aquellos que nos lleve a la indiferencia, la meritocracia y el individualismo. Hermanos y hermanas, si esto lo digo yo en esta misa, y no son palabras del Papa Francisco, más de uno me sacaba patadas de acá. Me iba a decir que me metía en política. No fue la primera vez que me pasó esto acá. Pero los profetas hablan a su tiempo. Hoy, y siempre como un tonto, me pasa lo mismo. Pero es que yo sé, porque vivo con ellos, y yo no soy pobre. Yo sé que mi vecina, y no estoy inventando, mi vecina, tantos días no tiene para darle de comer a sus hijos y a sus hijas. Y mis vecinos y mis vecinas se tienen que hacer 40 cuadras para poder llevar sus hijos a la escuela.
El Papa Francisco es profeta y nos pide hoy que trabajemos por la alegría del pueblo y la felicidad de nuestra patria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Vamos a empezar. Fue crucificado.